Vamos a empezar. No hay nada de que tengo que hablar en este momento. Hay ciertos objetivos que vamos a hablar en este momento. Es cuáles son los problemas que vemos con las personas que han sido trasplantados y el daño que se ve con el cáncer en este momento. Una cosa sumamente importante es entender en detalle qué tenemos que hacer con estos pacientes con la inmunosupresión. Siempre es una batalla en saber no solamente de salvar la vida en las personas cuando se están con el diagnóstico de cáncer, pero es también si hay posibilidad de prevenir el rechazo y obviamente mantener la función renal en estas personas. Y finalmente hay nuevas terapias que estamos viendo que algunas veces pueden causar daño al riñón y obstáculos que no hemos visto, pero obviamente son cosas importantes que tenemos que señalar para entonces determinar cuáles son las próximas etapas de mejorar la vida en estas personas. Voy a empezar con un caso en particular. Tenemos un señor de 63 años, hispano, con quiste policístico negativo en su familia. Él fue el único paciente en su familia con policístico. Tuvo un trasplante en 2003 en Perú de un viviente y entonces obviamente no tuvo ningún problema con su función renal. Inicialmente le pusieron cyclosporin y micofenolato y entonces decidieron por los quistes y otras razones. Una de las cosas que hicieron añadir es el uso de belatacept, porque habían hecho una biopsia, porque empezó a subir un poquito la función renal, hicieron una biopsia y vieron daños crónicos ya presentes, entonces decidieron que de no usar el cyclosporin y cambiar a belatacept. En este momento, la inmunosupresión que el paciente estaba usando era belatacept, 5 miligramos por kilo cada mes, y el uso de everolimus. Entonces, en el 2019 presentó con daño que se empezó a ver en el hígado. Y entonces decidieron a ver si el paciente tenía que ir en ese momento para recibir ahora fuera del riñón, que ya estaba teniendo daño, si tenía que ir para un hígado y riñón trasplante. Inicialmente, como te dije, la creatinina estaba con 1.7 y 1.8. Cuando le hicieron el cambio a everolimus, no había ninguna proteína. Obviamente, con los quistes del hígado, usualmente la función sintética está normal y entonces no tuvo ningún cambio en el albumin, el INR y los LFTs. Básicamente estaba bastante ligo, no tenía suficiente señal de daño y el MELT que tenía en ese momento era 13. Importante saber que ya el paciente había sufrido de algunos cánceres, basal cell carcinoma y squamous cell carcinoma. Obviamente squamous cell carcinoma, que es el más común cáncer que se ve en los pacientes con inmunosupresión, que lo tenían en el pecho en 2019. El paciente no fumaba, no era alcohólico y obviamente estaba bien. Pero la cosa curiosa durante este tiempo que estaba en evaluación, empezó a avanzar el síntoma de los pulmones. Tenía mucha tos, falta de aire. Obviamente en este tiempo que todo el mundo estaba súper preocupado con la pandemia, varias veces lo chequearon para COVID y no tenía COVID. Y entonces lo que sí vieron era una efusión inmensa en el lado izquierdo. La decisión en ese momento fue, no se entendía por qué él tenía una efusión solamente del lado izquierdo y también había nódulos que no se veía antes. Hicieron un PET scan y desafortunadamente vieron bastante daño ya significante metabólico. Obviamente ya tenía bastante metástasis que tenía presente y esos nódulos obviamente eran señal ya que tenía metástasis también. ¿Cuál era el diagnóstico diferencial en este momento? Obviamente, como ya el doctor Puyol mencionó, una causa más común de cáncer en las personas después de trasplante es PTLD, que es linfoma. También se puede ver cáncer renal, que en este caso sí puede ser metastático.
squamous cell carcinoma del lung, del pulmón, y obviamente que la preocupación es con el historial que ya él había tenido en la piel, en el pecho, que se había visto cáncer de la piel. Puede ser el cáncer de colon por su edad y entonces también melanoma, que obviamente es una preocupación. Obviamente le hicieron el thoracentesis y cuando hicieron el thoracentesis salió positivo por malignidad y salió que era metástico melanoma. Sabiendo, y obviamente ya estaba bastante avanzado. En este momento la preocupación es qué se podía hacer para ayudar al paciente. Sabiendo este caso en particular, uno tiene que entender bien cómo uno tiene que dirigir el cuidado de los pacientes. Primero uno quiere saber si esto es por primera vez que se ve un cáncer o el paciente está teniendo recurrencia o como el doctor Puyol ya habló al final de su presentación, si podía haber venido del donante. Es sumamente importante y es una cosa que aquí en el Miami Transplant Institute, que sí, siempre nosotros trabajamos como un equipo completo. El nefrólogo, que obviamente que está cuidando del paciente por años para mantener la función renal, y manejando la inmunosupresión, pero entonces trabajamos con el equipo del oncólogo, el oncólogo de radiación, y obviamente si el cirujano tiene que estar envuelto durante este tiempo. Una persona solamente no puede estar cuidando de este paciente, tiene que ser un equipo completo que quieren trabajar juntos para llegar a la mejor calidad de vida para el paciente y si Dios quiere prevenir daños. Como ya el doctor Puyol señaló, que es sumamente común, la causa de fallo de los pacientes después de trasplante es más cardiovascular e infecciones. Yo creo que todo el mundo que está en esta charla sabe de eso. Pero no es decir que no es, aunque es más poco, no es igual decir que no es tan importante la importancia que tenemos que tener en la evaluación del cáncer. El 9% de la incidencia sí existe que las personas pueden fallecer a resultado de cáncer. Obviamente hay algunos virus, como ya el doctor Puyol señaló, que están asociados con algunos tipos de cáncer. Con Epstein-Barr virus se ve el PTLD. El herpes virus 8 se ve mucho con Kaposi sarcoma y obviamente para nosotros sí es importante saber esa información porque nosotros sí trasplantamos personas no solamente que están con alta inmunosupresión, hay muchas personas con HIV que nosotros sí trasplantamos. Es una cosa bien común que uno tiene que pensar en ese grupo de pacientes de trasplante. Human papilloma virus existe, que obviamente se puede ver en la cabeza, el cuello, la piel, la parte cervical vulvar de las mujeres y la parte penal de los hombres. Sí, obviamente se está viendo más y más hepatitis B y C con hepatocellular carcinoma. Obviamente ahora que hay una cura con HCV, se va a ver menos casos, pero es sumamente importante porque nosotros hemos visto que mucho de la comunidad que ahora hay una cura, se le olvidan seguir manteniendo y monitoreando los pacientes, porque eso es sumamente importante. Eso no se va por completo. Si la persona ya tiene señal de daño resultado del virus, es bien importante que cada cierto tiempo que sí se hagan imágenes para estar segura que no se forma una lesión y obviamente no quieres fallar en diagnosticar el cáncer hepatocellular. Y finalmente Merkel cell polyomavirus que se ve. Como ya hemos explicado, hay diferentes tipos de cáncer y el resultado es de diferentes tipos de órganos. Sí quería señalar que dependiendo de qué área vives en el mundo, obviamente hay está más dispuesto a cierto tipo de cáncer. En Estados Unidos nosotros vemos bien común el non-Hodgkin's lymphoma y el cáncer renal. Son las causas más comunes que se ve post trasplante en los pacientes renales. Y se ve, como quería explicar,
15 veces más comparado a la población con el renal cell carcinoma y con el linfoma hasta 20 veces más. So, es sumamente importante de estar arriba de esto de monitoreando los pacientes. Ahora, no solamente importante la incidencia, es al final queremos saber qué va a ser la mortalidad. Y hay un poco de diferencia. Si vemos aquí en este momento, se ve en más altos números de Kaposi sarcoma, de non-melanoma skin cancers y en non-Hodgkin's lymphoma. Y se ve un poco de renal cell carcinoma. Ahora, cuando va a haber la mortalidad existe más con el non-Hodgkin's lymphoma y con de riñón. Melanoma viene como en cuarto lugar y la tiroides es importante saber que no se puede olvidar. La mortalidad sí existe muy alta en las personas que han sido trasplantadas comparado a la población normal. Como doctor Puyol ya señaló, hay diferentes factores que se tienen que tener en cuenta. Obviamente, las personas están viviendo más tiempo, la medicina ha avanzado y a resultado de eso, las personas a vivir más tiempo, en sí el sistema inmunológico ya tiene la defensa baja y ahora van para trasplante, le tenemos que de todas maneras bajar la defensa más y entonces está más predispuesta a los cánceres, 3 a 6 veces más. Se ve más en los hombres, en la raza blanca. Y entonces obviamente hay otras cosas que se tienen que considerar. Si la persona ha fumado anteriormente, ha tenido cáncer anteriormente, más de 40% chance que puede tener recurrencia, aunque ha estado el tiempo que el doctor Puyol mencionó de esperar por lo menos 2 años y en algunos cánceres hasta 5 años. So, es importante seguir monitoreando a estos pacientes. Obviamente, si los pacientes requieren porque han sido expuestos a sangre o han tenido trasplantes anteriormente, obviamente ellos ya inmunológicamente tienen muchos anticuerpos y nosotros le tenemos que dar más inmunosupresión. Al resultado de dar más inmunosupresión, los chances de ellos tener más chances de tener cáncer existen. So, tenemos que estar bien mirando bien a estos pacientes, especialmente las personas que tienen también son mayores de edad. Entonces, finalmente, que yo voy a explicar un poquito más luego, es la tendencia de ciertos medicamentos que usamos para bajar las defensas que tienen mejor chance de tener exposición y causar cáncer en estas cosas. Solamente hay uno hasta ahora que se sabe, es los mTOR inhibitors, que pueden disminuir el 30-50%. So, es bien importante entender que ya cuando uno está con los medicamentos para bajar la defensa y está en inmunosupresión, eso en sí ya va a causar el mejor chance de tener cáncer. So, cuando hicieron un estudio que existió en New Zealand y Australia, miraron más de 30 años. Y cuando uno viene a ver en este registro que hicieron, era bien común el cáncer de piel, igual que otro tipo de cáncer, recorrían más en las personas que obviamente que fueron trasplantadas porque estaban con la inmunosupresión. Cuando miras en este momento, la mayoría obviamente de las personas de mayor edad, es decir, más de 55 años, tienen más alto riesgo comparado a la población general de estar diagnosticado con un cáncer. Ahora, las pacientes que son menor de edad, menos de 35 años, si ves el relative risk, es sumamente más alto. Es porque la razón que eso pasa es que en la población general casi no hay nadie que las personas menos de 35 años están expuestos y están diagnosticados con cáncer. Ok. So, al final, uno tiene que entender que donantes y receptores mayor de edad, personas con más inmunosupresión, personas que necesitan más inducción porque tienen muchos anticuerpos
y hay más y más personas que están yendo para retrasplante, van a tener más alto riesgo de tener cáncer, de 3 a 5 veces más comparado a la población general. Y la incidencia a 3 años después de trasplante que se ve de cáncer es 7.5%. So, ¿qué digo guidelines que existe aquí en Estados Unidos? Es importante que ellos consideran algunos riesgos que están dependientes de algunos ciertos de cáncer. Renal cell carcinoma se ve en personas que están en diálisis más de 3 años. Y una cosa bien importante de esto es que hay muchos nefrólogos, yo creo que en Estados Unidos y hasta, no quiero generalizar en el mundo, pero que cuando van para trasplante, como se olvidan de la condición Acquired Cystic Kidney Disease. Y hay siempre de 10 a 15% de esos quistes que pueden transformarse. So, es bien importante que los médicos de trasplante sigan vigilando y haciendo o ultrasonido o CAT scans una vez al año si eso ya existe en el paciente. Y yo creo que eso es una cosa que muchas veces se olvidan con el tiempo. Y ahí es de momento cuando las personas están diagnosticadas con el cáncer. Si hay historial en el otro riñón, que si ellos tienen native kidney disease con renal cell carcinoma, si uno mira, se han removido un riñón o si habían hecho una nefrectomía parcial, es importante de seguir vigilando a esos pacientes. So, ya con el historial, de nuevo, tiene que estar mirando a esos pacientes. Y hay analgesic nephropathy que también está asociado con renal cell carcinoma. Cuando miras el bladder carcinoma es sumamente importante la historia de si estaban fumando y si ha estado expuesto anteriormente con cyclophosphamide. El hepatocellular carcinoma ya había mencionado la importancia crónica de hepatitis C y B y es sumamente importante ahora que ya hay una cura para hepatitis C con los nuevos medicamentos y si hay una lesión que sigan vigilando a esos pacientes, aunque ya estén curados de hepatitis C. Cuando miras al cáncer de los pulmones, obviamente el historial de fumar, si son fumadores, es bien importante y se tiene que estar chequeando con chest CTs si se ven nódulos. Hay muchos pacientes que cuando vienen a pretrasplante que se ven una placa y se empiezan a ver estos nódulos y ahora con el COVID se ha habido una frecuencia mucho más alto de estos nódulos que se van a tener que estar vigilando. So, tienen que existir protocolos para que no se olviden eso. Y al finalmente colon cancer, que ya se sabe que existe en la población y hay personas que tienen más predisposición, especialmente si tienen enfermedad inflamatoria del bowel. Ya no voy a enfocarme en esto porque el doctor Poyol hizo un trabajo fantástico de hacer un poco de cancer screening. Y voy a enfocarme más en no solamente en las enfermedades, más en lo que tenemos que, cómo tratar a los pacientes ya cuando están diagnosticados. El skin cancer, como había mencionado, lo más común es squamous cell carcinoma, pero se ve mucho más recientemente con también melanoma y el tratamiento de melanoma ha estado cambiando. Y voy a mencionarlo ahora pronto. Linfoma, obviamente, es una cosa que se ve con el tiempo. Si las personas han tenido varios episodios de rechazo y le estamos dando mucha inmunosupresión a esas pacientes, obviamente tienen los chances de más alto riesgo que van a formarse cáncer. Y obviamente se tiene que estar chequeando el EBV virus para ver si sale positivo o no. Y entonces solid tumors, como habíamos mencionado allá anteriormente, que se tiene que estar vigilando como la población general. Hay varios factores que uno tiene que entender cuando está pensando del cáncer después de trasplante. Como hemos mencionado, las personas están viviendo más tiempo, inmunológicamente las personas mayor de edad están más predispuestos a coger cáncer. Ahora, hay más infecciones que se están viendo, que se ven obviamente con estos virus con conexión. Hay personas ahora que han tenido mucho alto riesgo anteriormente de cáncer, se tiene que estar mirando eso.
Y de nuevo, la inmunosupresión. Yo creo que eso es sumamente importante para enfocar en este momento, para ver cómo mantener a estos pacientes y que vivan más tiempo. Obviamente hay ahora más diferentes drogas que estamos usando. Yo sé que en diferentes áreas del mundo no se usan todos estos medicamentos, pero nosotros, por lo menos aquí en el Miami Transplant Institute, tenemos experiencia de usar diferentes drogas inmunológicas para servirnos como antirrechazo. Y voy a mencionar varias de ellas porque obviamente tienen implicaciones con el cáncer en este momento. Obviamente hay las tres señales, señal 1, 2 y 3, y obviamente diferentes drogas van a estar actuando en diferentes áreas que obviamente que pueden ayudar contra el rechazo, pero obviamente de nuevo van a subir las chances de que ellos pueden coger el cáncer. Calcineurin inhibitors, que sumamente todo el mundo usa. El cyclosporin originalmente, pero la mayoría de los pacientes en el mundo ahora usan Prograf, tacrolimus. So, es fundamental como el parte del sistema inmunológico que nosotros usamos para prevenir rechazo y uno de los mejores medicamentos que han existido ya por muchos años. Va a actuar en el interleukin 2 para controlar el T-cell regulation y el resultado de eso es esencial en parar la proliferación del T-cells. Ahora, ya como hemos mencionado, es importante entender la capacidad que el tumor quiere coger en este momento. Hay mucho tumor hipóxico y necesitan más oxígeno. A resultado de eso, el cuerpo produce VEGF, el Vascular Endothelial Growth Factor, para tratar de cualquier célula coger más oxígeno. Y desafortunadamente, así es como los tumores crecen. Cuando uno mira los calcineurin inhibitors, desafortunadamente suben los niveles de VEGF y obviamente eso va a causar angiogénesis y el tumor van a empezar a crecer. Pero también el calcineurin inhibitors se aplican en otras áreas, señalando en subiendo los niveles de TGF-beta1, el RAS y el RAF signaling, que se ve mucho con el renal cell carcinoma, y también el interleukin 6, que cuando uno mide post-transplant lymphoproliferative disorder, PTLD, el linfoma, se va a subir la célula B proliferación y al resultado de eso el cáncer empieza a duplicar. Sabiendo esta información, ya yo había mencionado cuándo se debe usar otro tipo de inmunosupresión. El mTOR inhibitor es esencial y se ha estudiado en diferentes capacidades, especialmente con la piel. Fue uno de los mejores exámenes que se han hecho para controlar el crecimiento de cánceres de la piel, en particular cuando viene a ser squamous cell carcinoma, que es el cáncer más común que se ve en las personas de trasplante. Cómo actúa es que va a bajar, va a reducir el VEGF, al contrario al tacrolimus y cyclosporin que lo sube, y el FLK1 KDR receptor, que es la parte que se ve en la célula endotelial. Bien importante, la mayoría de los pacientes que se diagnostican con algún tipo de cáncer, usualmente se va a quitar el Myfortic, el micofenolato, y se va a sustituir con un mTOR inhibitor. En estos casos hay dos, sirolimus y everolimus. Los primeros estudios que se hicieron sobre esto, que se hizo con el rapamycin en personas diagnosticadas con cáncer, fue en el 2005. Y en esa época cogieron pacientes de trasplante renal que vieron la incidencia de cáncer de 10.6% a los 5 años post-trasplante. Cuando miraron los estudios, que cuando hicieron el cambio y compararon mTOR inhibitors contra non-mTOR inhibitors, lo que hicieron mTOR inhibitors, hubo un 60% de reducción de las personas que estaban en mTOR inhibitors a no coger cáncer. Y entonces los que tenían cáncer,
la reducción en el cáncer fue significativo con las personas que estaban en el mTOR inhibitors hasta 55%. Ahora, sabiendo esa información, hubo otro estudio que se llama el CONVERT Trial. En ese trial, básicamente, lo que hicieron fue a los 2 años post trasplante, cuando las personas estaban diagnosticadas con un cáncer, cogieron y entonces pusieron las personas con sirolimus o si continuaron con el calcineurin inhibitors. La comparación no era con el micofenolato, era el sirolimus, que era un mTOR inhibitor, contra el calcineurin inhibitor. Cuando fueron a mirar la conversión, que fueron las personas que cogieron el sirolimus, a comparar a la continuación de tacrolimus, vieron significativamente la incidencia bajó contra el cáncer. Y eso fue importante porque también fueron los cánceres que fueron non-melanoma y melanoma. Es bien importante que ese estudio para nosotros. Cuando fuimos a ver un meta-análisis, que hicieron la comparación de nuevo de todos los estudios que se han hecho hasta este momento con sirolimus, básicamente incluyeron casi 6,000 pacientes en 21 estudios, vieron que una reducción de 40% de riesgo de cáncer cuando usaron sirolimus. Y entonces, si era non-melanoma skin cancers, era 56% reducción. Significativamente importante usar un mTOR inhibitor comparado al uso de los otros inmunosupresiones que usamos en este momento. Ahora, hay uno de los medicamentos que nosotros estamos usando más y más, se llama belatacept. Belatacept trabaja en el signo, la señal 2, que es cuando hace la conexión entre CD80 y CD28. La cosa que es importante es que esta inmunosupresión para nosotros estamos usando más y más porque la necesidad que estamos viendo que hay más donantes expandidos que estamos usando y hay más chances de donantes que se ve con fallo renal en sí, agudo, o que se ven personas, donantes que son de edad, mayores de edad, con la creatinina que cuando se trasplante, que no ha estado perfecto, pero se pueden usar como donante y hacer trasplantado en personas y hacer una diferencia. Lo que nosotros estamos tratando de hacer con el uso de belatacept es prevenir el daño nefrotóxico que se ve con el calcineurin inhibitors. Estamos usando el belatacept más y más para tratar de ayudar la recuperación de estos riñones expandidos para que empiecen a funcionar más rápido y con el tiempo poder no solamente arrancar, pero que tenga función renal mejor que si estuvieran con el calcineurin inhibitor. Ahora, sabiendo esta información, tenemos que entender que a dónde actúa, como le dije, la señal 2, va a ser un CTLA-4 inhibitory signal. Hacer eso, están más predispuestos a algún cáncer en particular, que es el linfoma. Cada vez que va a usar este medicamento es sumamente importante que chequeamos si la persona es cero negativo o positivo con el EBV. No se puede usar si la persona no ha estado expuesta al EBV anteriormente, porque se más duplica el chance que van a tener linfoma después de trasplante si se usa este medicamento. Es bien importante quién use este medicamento para que no tenga un problema después del trasplante. Ahora, desafortunadamente, con el tiempo, las personas que han estado trasplantadas por muchos años o ha tenido muchos episodios de rechazo que hemos tenido que dar más inmunosupresión, obviamente, como ya el doctor Puyol explicó, que están más predispuestos.